En este video se hace la presentación del proceso de elaboración de un instrumento psicométrico para la identificación del trastorno de estrés postraumático con base en los criterios diagnósticos del DSM-5 en personas con antecedentes de accidente laboral. En la primera fase se realizó una lluvia de ideas para elegir el trastorno a medir. El interés inicial estuvo centrado en el estrés y luego el equipo decidió focalizarse en el trastorno de estrés postraumático en personas con antecedentes de accidente laboral. Se realizó una revisión de la literatura con el propósito de identificar elementos teóricos y conceptuales relacionados con el trastorno de estrés postraumático. Las principales características del trastorno estaban incluidas en los criterios B, C, D y E del DSM-5, que se convirtieron en los 4 factores que mediría el instrumento: pensamientos intrusivos, reexperimentación, conductas de evitación relacionadas con el acontecimiento traumático, síntomas relacionados con alteraciones del estado de ánimo y conductas de alerta y reactividad relacionadas al suceso traumático. Se realizó una propuesta de reactivos a utilizar en la prueba, organizada en un cuadro que incluyó lo siguiente: factor a analizar, reactivo pregunta que mide el factor y opciones de respuesta y codificación. Para hacer el análisis de los datos obtenidos en esta encuesta realizamos las siguientes tablas. En la tabla 1 se observa la distribución de los ítems. Entonces tenemos que el factor 1, que nos muestra la alerta y la reactividad, con los ítems 18, 20 y 29. También tenemos el factor número 2, donde observamos las alteraciones cognitivas y o del estado de ánimo. Y en este tenemos los ítems 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 27, 28 y 30. En el factor 3 tenemos la evitación con los ítems 5, 6, 19 y 21. Y en el factor 4 tenemos la reexperimentación con los ítems 1, 2, 3, 4 y 26. También tenemos la tabla número 2. Aquí observamos la consistencia interna de instrumentos y por factor. Acá observamos el KR20 y su interpretación. En este caso el total fue 0,963, lo que tiene una interpretación de excelente. El factor 1 lo tenemos como 0,731 en aceptable. Factor 2, 0,9513 como excelente. Factor 3 como 0,6122 como débil. Y factor número 4 con 0,7487 en aceptable. Por otra parte, también podemos observar la tabla número 3, que esta nos muestra los estadísticos descriptivos de la puntuación total de los ítems y por factor. Entonces tenemos la sumatoria de las puntuaciones con un total de 136. En el factor 1 tenemos un 12,00. En el factor 2 tenemos una puntuación de 76, factor 3 número 16 y factor 4 con 32,00. En la media podemos observar un total de 11,33 con el factor número 1 con 1,0, factor 2 con 6,33, factor 3 con 1,33 y factor 4 con 2,67. En la mediana podemos observar un total de 7 con el factor 1 en 1,0, factor 2 en 3,00, factor 3 en 1,00 y factor 4 en 2,00. En la varianza podemos observar también un total de 90,24, en el factor 1 1,27, factor 2 con 37,33, factor 3 con 1,51 y factor 4 con 2,42. En la D podemos observar el total, que fue 9,5, el factor 1 de 1,13,
factor 2 con 6,11, factor 3 con 1,23 y factor 4 con 1,56. En la moda observamos la totalidad de 7, siendo el factor 1 en 0,00, el 2 tenemos con 3,00, factor 3 con 1,00 y factor 4 con 2,00. El valor mínimo que obtuvimos fue una totalidad de 2, siendo 1, 2 y 3 factor de 0,00 y el factor 4 fue de 1,00. El valor máximo que tuvimos fue la totalidad de 30, donde el factor 1 fue de 3,00, el factor 2 fue de 18,00, factor 3 de 4,00 y el factor 4, de 5,00. Para el presente trabajo tuvimos en cuenta dos métodos de baremación. El primero, relacionado con la desviación estándar, el cual nos permitió sacar 3 niveles o rangos, de 0 a 10 con una baja o nula probabilidad de tener estrés postraumático, el rango 2 de 11 a 20 puntuaciones con una media posibilidad de estrés postraumático y el rango 3 de 21 a 30 puntos con alta incidencia de estrés postraumático. El segundo método que utilizamos consistió en dividir 5 rangos teniendo en cuenta el máximo puntaje que fue 30. Entonces dividimos entre el número de rangos para que nos diera una puntuación de 6, creando el nivel de probabilidad normal, bajo, medio, medio alto y alto. Como interpretación de los diferentes indicadores, tenemos que el promedio fue de 11,33, es decir, los puntos que en promedio se obtuvieron de este test. La mediana corresponde al punto medio entre los 12 datos, la varianza tuvo un resultado del 90,24 y la desviación estándar fue del 9,5, valor que nos permitió para sacar el primer método de baremación. Por último, pudimos interpretar que de acuerdo a los dos métodos que se definieron, en la primera escala encontramos 7 personas en un rango bajo, 2 personas en un rango medio y tan solo 3 personas en un rango alto. En el segundo método de baremación, 5 personas estuvieron en el rango normal, 3 en el rango bajo, 1 en el rango medio, 1 en el medio alto y tan solo 2 en el rango alto. Podemos concluir de este ejercicio que como la muestra fue tan pequeña, las probabilidades de tener efectividad en poder establecer si la población después de tener un accidente laboral tiene estrés postraumático, pues son más bajas. Sin embargo, el ejercicio pues, nos permitió identificar la forma de realizar este tipo de pruebas psicométricas. Gracias.